7 de la mañana con un minuto. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por los mensajes, gracias por la enorme interacción. Qué linda vista que tenemos hacia atrás. Hacia atrás, nuestras espaldas, el Parque La Carolina y más atrás, el sur de Quito. En la jornada de este día, miércoles 22 de septiembre, queremos proponer para iniciar la ronda de entrevistas un diálogo periodístico a esta hora con la abogada Marcela Guiñaga Vallejo, presidenta de Revolución Ciudadana. Ya no se llama Fuerza Compromiso Social, ni mucho menos. Le vamos a preguntar justamente aquello. ¿Cómo le va, abogada? Qué gusto, bienvenida. Hola, buenos días, Fabricio, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. ¿Ya más tranquila con la decisión del Consejo Nacional Electoral? Bueno, sí, nosotros habíamos dado los pasos necesarios para ir hacia una reforma estatutaria que tenía entre las cosas principales el cambio de nombre, cambio de colores y también cambio de la estructura administrativa de la organización llamada antes Compromiso Social. Así que apegados al reglamento, a la ley, esperábamos que se cumpla todo en rigor y bueno, así ha sido, así que eso nos llena de satisfacción por el bien de la democracia. Pero ¿no? ¿qué diferente hicieron ustedes ahora para que ahora sí el CNE haya reconocido a esta organización política? Y pregunto esto porque ustedes tuvieron varios intentos anteriores a 2019, que participaron con Fuerza Compromiso Social, pues ustedes quisieron registrar, me parece, Revolución Alfarista, luego Revolución Ciudadana, y estas posibilidades no fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué cambió ahora? Bueno, básicamente nosotros insistimos en el nombre de Revolución Ciudadana, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que en el año, me parece, 2018 o 2019, luego de que habíamos intentado registrar Revolución Ciudadana, primero alguien sorpresivamente, supuestamente reservó el nombre. Luego se alegó por la entonces resolución que se emitió esa vez, que era parte del eslogan de Alianza País. Alianza País luego tuvo una reforma en el año, me parece, 2018-2019, y finalmente cambió este eslogan y lo eliminó de su estatuto. Cuando tratamos ahora, esta nueva vez, de insistir en Revolución Ciudadana, el informe jurídico ratifica que este nombre no está ni reservado por nadie, ni es parte de ningún eslogan o frase de ningún estatuto de ninguna organización política nacional. Así que con ello, básicamente lo que ha sucedido es que fue aprobado y finalmente pues el Pleno del Consejo Nacional Electoral, ratificándose en el informe jurídico, dio paso a este cambio. Marcela, buenos días. Evidentemente hubo roces y discrepancias con la dirigencia de Fuerza Compromiso Social en su momento, tanto así que sus dirigentes llegaron a alegar que hubo una invasión, que no hubo una fusión con el correísmo como tal, sino una invasión por parte del correísmo. Bueno, yo no quiero perder mucho tiempo en el pasado. Lo que sí quiero decirle es que Compromiso Social llegó a tener los números a nivel nacional gracias a que la Revolución Ciudadana participó con esta lista. Tanto es así que Compromiso Social, siendo un movimiento nacional, ya tenía una alerta por no haber cumplido los mínimos en los resultados electorales en la participación del año 2017. Con lo cual sí es importante decir que esta fusión plena no se pudo lograr antes. Primero por la persecución que tuvimos como Revolución Ciudadana, luego que Compromiso también estuvo en duda su registro jurídico, recuerden ustedes, tanto es así que en el año 2019 tuvimos que buscar una fórmula de alianza con la lista 1 que nos permitió tener de candidato a Andrés Arauz. Así que finalmente yo creo que ha entendido el Consejo Nacional Electoral que la participación ciudadana es legítima siempre y cuando se cumpla en el marco jurídico y con cada uno de los reglamentos, y que eso no puede ser utilizado como una herramienta persecutoria para impedir la participación de una tendencia política. A los adversarios políticos se los derrota como corresponde, se los derrota en las urnas y no con artimañas. Así que eso es lo que ha sucedido. Yo insisto, creo que hay que mirar hacia el futuro. En este caso específicamente, Revolución Ciudadana, ya con nuevos colores, nuevos símbolos, ha permitido que primero tengamos estructuras a nivel nacional. Segundo, estamos ya, una vez aprobada la reforma estatutaria, tenemos que hacer encargos de las direcciones. En el caso de las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí tendremos directores distritales y por primera vez tendremos directores en circunscripciones en el exterior. Así que ese es el paso siguiente
para luego ir así a una afiliación masiva de nuestra militancia, pues que muchas de ellas lamentablemente todavía siguen Alianza País, que no se ha desafiliado, ¿no? Entonces, estamos en el proceso de fortalecimiento interno y posteriormente eso ya prepararnos para cualquier escenario electoral. El siguiente escenario electoral que se viene son las seccionales de 2023. Así es. Ustedes la intención es poner candidatos en las 24 provincias, en los 221 cantones. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes? Bueno, nosotros hemos priorizado, obviamente queremos participar en todas las provincias del Ecuador, sin embargo de ello tenemos priorizadas un número más o menos de 15, 16 provincias, que son donde tenemos un voto interesante, duro, que nos permitiría alcanzar resultados positivos. Esta priorización es donde vamos a concentrar nuestros esfuerzos, sin que esto quiera decir que no participemos en otras provincias, ¿no? Recordemos que con el método de asignación de escaños, en aquellas provincias o cantones donde no seamos muy fuertes, ciertamente podemos entrar por el coeficiente de minoría. Así que sí, vamos a disputar, ya estamos en el proceso organizativo con la debida anticipación. El hecho de quitarnos de encima este tormento de las discusiones legales con el CNE que nos abruma y nos quita, digamos, no solamente energía, sino el objetivo de cumplir, ya nos hace tener ciertamente el tiempo para podernos organizar a nivel nacional. Esta proyección que tienen, Marcela, hacia las seccionales, que es lo más próximo, digamos, que se tiene en el tema electoral, implicará sin duda, de alguna manera, lograr lo que se habían planteado en la Convención Nacional de Montecristi, que tiene que ver con construir este nuevo momento de la revolución ciudadana. ¿Cómo se proyectan en ese sentido? Y pregunto esto porque en su elección usted había manifestado que en el movimiento no habrá espacio para tibiezas ni para intenciones de divisionismo. ¿Cómo construir ese nuevo momento del movimiento? Bueno, yo creo que hay que construirlo primero con transparencia, con disciplina. En estos últimos años ha existido mucha desorganización y no necesariamente por los directivos, sino por esta suerte de no saber cuál mismo era nuestro número. Esta confusión de haber sido 35, luego 5, luego 1, 5, se ha generado ciertamente, digamos, dificultades en el ámbito organizativo. Hoy que ya tenemos organización propia, colores propios, número propio, sí nos permite tener de mejor manera la posibilidad de organizarnos, tener mayor agilidad y disciplina, que tiene que ponerse también con los actores políticos en términos generales, porque también hay de aquellos que, insisto, son los que reclaman, son los que... Y la izquierda tiene mucho de eso, ¿no? De querer autoflagelarse, de quedarse en la autocrítica, de no ir un paso más allá, de no reinventarse. Hoy creo que todas las organizaciones políticas tenemos desafíos enormes. ¿Ustedes se van a reinventar? Estamos en el proceso. ¿Qué significa esa reinvención, Marcela? Eso significa, primero, tener lógicas de que nuestras causas no solamente pueden ser ideológicas, dogmáticas, sino también que tenemos que hablarle a un electorado en otras formas de comunicación, y en eso la izquierda tiene mucho todavía que aprender. Hay cosas que le molesta a cierta izquierda radical todavía escuchar, pero no podemos tener las mismas estrategias políticas de hace 30 años. También la coyuntura nacional debe ser parte de nuestra estrategia. Yo considero que nosotros estamos en la línea y así nos hemos presentado, y en mi calidad de presidenta de esta organización, como la representante de la oposición a un gobierno que sí, que si bien es cierto, planteó muchas de las cosas que está hoy tomando esas decisiones en su plan de gobierno, no coincide con lo que nosotros creemos que merece tener el Ecuador en estos momentos de tanta angustia económica. Por lo tanto, oposición legítima, constitucional, como hay en cualquier sistema democrático. Yo creo que eso es lo más importante, posicionarnos como tal. Aprender de los errores del Aprender pasado. de los errores. Yo creo ¿Han que aprendido, no podemos, los han revisado? No creo que podemos tener octubre del 2019, donde otros capitalizaron y los presos políticos los pusimos nosotros. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes capitalizaron? Bueno, Pachacútec en términos generales, ¿no? Hoy si no, Pachacútec no tendría el número de legisladores que tiene en la Asamblea Nacional. Históricamente, Pachacútec no solamente que triplicó su votación, esto no había sucedido jamás en el país, pero también creo que hay que responder y estar conectados con los intereses que tiene la ciudadanía. A la ciudadanía no le importan las disputas entre las organizaciones políticas, le interesan que esos problemas sean resueltos. Y hoy, ante un momento muy complejo de recesión económica, de graves indicadores de inseguridad,
las organizaciones políticas tenemos que estar conectadas. Entonces, cuando hablo de este nuevo momento, hablo de esta nueva forma de comunicarnos. Nuestras causas e ideario está perfectamente aprobado y conocido por todos. Esto no significa renunciamiento a principio alguno, todo lo contrario, pero también nos toca, digamos, cumplir con aquellos desafíos que te pone el Código de la Democracia, ¿no? Más representación de mujeres, más representaciones de jóvenes menores de 29 años, y yo creo que las organizaciones, cuando tú ves, también con el paso del tiempo, las organizaciones en sus actores también van envejeciendo y necesitan una conexión con esta nueva, digamos, con estos nuevos, este nuevo electorado. Y justamente en ese sentido, Marcela, ¿cómo van o cómo miran ustedes la formación y el impulso de nuevos cuadros a lo interno de la organización? Bueno, yo creo que hay algunos cambios importantes. Hoy nuestra lista de directiva nacional tiene paridad, me parece que tiene también equilibrio regional y por supuesto tenemos representantes, el 25% de jóvenes menores de 29 años, que insisto, no suele ser fácil encontrarlos, no solamente a los jóvenes, sino a las mujeres que quieren hacer política. Usted habla de la directiva. Hablo de la directiva en este momento porque ya las directivas tienen que cumplir con las nuevas normas del Código de la Democracia. Espero que todas lo estén cumpliendo porque usted ve, estamos en el momento de renovación de las directivas de las organizaciones políticas a nivel nacional. Posteriormente a eso sí requiere abrir los espacios a esta nueva representación. Y en el caso de las mujeres, si bien es cierto, yo he dicho que es el tiempo de las mujeres, creo que estamos listas para representar y estar en los más altos cargos de no solamente de nuestras provincias, de nuestras ciudades, sino del país. No todas se animan. No todas se animan porque la violencia política sigue siendo un eje lamentablemente de supuesta normalidad para el quehacer de la política en el Ecuador. Y eso es durísimo, durísimo cuando te tocan lo personal, te tocan a la familia, te tocan el estatus social, estado civil que mantienes. Así que yo creo que muchas de esas mujeres huyen y no toman el desafío justamente por no exponer a sus seres más queridos, ¿no? Entonces yo más bien invitar a todas estas mujeres a ser partícipes de este proceso complejo, no es fácil, pero que al fin del día tiene muchas satisfacciones, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese camino, organizando hoy la verdad es que en estos días he estado llena de cosas administrativas por montones que me quitan mucho tiempo, pero estamos dando los pasos ya para organizarnos territorialmente. Ahora bien, usted ha dicho en esta entrevista y ha ratificado la postura político-ideológica de Revolución Ciudadana y habla, vamos a hacer o estamos haciendo oposición. Usted habla de una posición democrática, una posición constructiva. ¿Cuál es el alcance de esa oposición? Ejemplo, ¿cuál va a ser el papel de los 47 asambleístas de Revolución Ciudadana de la Alianza UNES en la función legislativa? Entiendo que son 47 porque dos ya no están, ¿no? Claro, se fue Vanessa Freire y se fue el otro asambleísta. Exacto, no me acordaba el nombre de él. Tienen 47. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque claro, hoy hay en el imaginario una suerte de... o se pretende posicionar en el imaginario una supuesta intención de deslegitimar el rol de la Asamblea Nacional con algún tipo de interés, por ejemplo, justificar la posibilidad de una consulta popular o inclusive en algún momento hablar de la disolución de la Asamblea e ir a una muerte cruzada. ¿Cuál va a ser el rol o cuál es el rol ahora mismo de la bancada de UNES en la Asamblea en este escenario político, Marcela Guiñaga? Bueno, nuestra coordinación es permanente con la bancada a través de su coordinadora, Paola Cabezas, pero ciertamente las líneas programáticas están muy claras, ¿no? Aquellos proyectos que ha anunciado el gobierno, que digo e insisto, los ha anunciado porque todos conocemos rumores, nadie conoce los textos. Me sorprende que la ministra Vela en este mismo espacio diga estamos listos para el diálogo cuando no se han construido esos textos con nadie, más que con el propio Ejecutivo. Nadie conoce su contenido, solamente sabemos las declaraciones, por ejemplo, en el cambio en el supuesto cambio al Código de Trabajo y esta norma o norma paralela al Código de Trabajo, solo sabemos las declaraciones del ministro de Trabajo, Donoso. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener renunciamientos en nuestros principios, nuestras defensas serán por los derechos de los trabajadores, sin que esto quiera decir también tener claro la coyuntura muy complicada del desempleo que hoy enfrentan los ciudadanos. Adicionalmente a esto, hemos dicho que nuestra posición
y le tomo la palabra a la ministra Vela cuando dice, hasta tengo que conversar con UNES. Yo le recuerdo a la ministra que UNES representa más de 4 millones de votos en el país. Tenemos 47 legisladores en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el diálogo plural de alguien que dice llamarse el gobierno del encuentro debería contar también con la presencia de UNES para la conversación transparente en el ejercicio democrático. Pero había dicho que sí iban a conversar con UNES. Sí, solamente estoy recalcando que dice que hasta con UNES tiene que conversar. Adicionalmente a eso, creo que es importante decirle que las conversaciones estamos esperando ser invitados como corresponde, no por vía WhatsApp, no porque le dicen a alguien, dile a los de UNES que vengan, sino como corresponde hacerse la democracia en forma formal y oficial. Esperamos ser invitados a conversar en los ejes programáticos que hoy le interesan a los ciudadanos. Nosotros no vamos a hacer oposición tras bastidores, nuestros legisladores harán sus posiciones desde sus curules como corresponde y por supuesto nuestras posiciones serán claras en decir que en el caso de la democracia directa, a quienes nosotros cuando fuimos gobierno recurrimos varias veces y creemos en la democracia directa como la consulta popular, también es cierto que no puede usarse la consulta para cosas donde ya la Corte Constitucional se ha pronunciado y sobre cosas donde hoy necesariamente no son, la vía necesaria presupuestariamente hablando para ejercitarlas, ¿no? Entonces, como por ejemplo la enmienda para que conste la moneda de curso oficial como el dólar, ¿no? Hoy ya la bancada de UNES ha presentado una enmienda que está en trámite, esperemos que lo más pronto posible se le dé su tratamiento. Bueno, yo creo que esas son las vías, sin que esto quiera decir que las fuerzas políticas tienen que sentarse, y coincido con usted en su comentario antes de esta entrevista, en torno a las grandes reformas al Código de la Democracia que deben hacerse, porque coincido, hoy estamos atomizados en la representación política y esto no ha mejorado la gobernabilidad, como han dicho algunos hoy asesores del gobierno del presidente Lasso. A mí en lo personal, Marcela, me parece importante y fundamental poder insistir en cómo van a llegar ustedes a ese eventual diálogo con el gobierno, porque mucho se habla de llegar al diálogo, de llegar a acuerdos, de poder consensuar, pero esto implica, y siempre lo digo, un ceder para llegar a un punto medio. Están claras las posturas, está clara la postura de UNES, está clara la postura del gobierno nacional, pero si no existe esta voluntad entre las partes, difícilmente vamos a llegar a estos consensos que finalmente se requieren en beneficio de toda la ciudadanía. Bueno, primero tenemos que conocer los textos para comenzar a hablar de posibles posiciones. Nosotros hemos sido muy claros en comunicarle al gobierno y decirlo públicamente en más de una ocasión. El gobierno cuente con nosotros para luchar contra la inseguridad. Yo vengo de una ciudad donde hay sicariato todos los días, en todos los sectores de la ciudad. Cuente con nosotros para que la aplicación de la norma sea de la manera más rigurosa, para que haya depuración al interior de la función judicial, para que la ciudadanía sienta que está respaldada por la policía, que se sienta segura a transitar en las calles de este país. Bueno, para eso cuente con nosotros. Evidentemente nosotros no estaremos en la línea de... y tenemos ahí puntos y nudos críticos que va a ser muy difícil solventar porque la posición ideológica del gobierno es completamente diferente a la nuestra. Yo no creo que para generar trabajo tengamos que precarizar. Yo no creo que para generar trabajo a ese segmento de la población entre 18 y 35 años, que es donde hay la mayor tasa de desempleo, tengamos que llegar a salarios menores a los que hoy tenemos, a cuenta de que el Ecuador es muy caro. Yo creería que el gobierno nacional también tiene que impulsar la reactivación económica desde las propias fuentes económicas del gobierno. ¿Dónde están esos 900 millones que se anunciaron en días pasados? 900, un poco más, por estos derechos extraordinarios de giro que fueron asignados por el Fondo Monetario Internacional. Se supone que deberían estar designados o puestos para la reactivación económica en CFN, Ban Ecuador. ¿Dónde están esas ofertas de campaña que se le han hecho a los ciudadanos? Yo vengo de un sector que es de la costa ecuatoriana, donde hoy los arroceros lo que piden es que el señor Lasso cumpla con su oferta de campaña, que fue controlar los precios mínimos de sustentación. Entonces, basados en esas lógicas, creo que hay puntos de partida muy claros donde se puede comenzar a trabajar. Pero si el gobierno insiste en desprestigiar a la Asamblea Nacional, más allá de cualquier mal elemento que siempre puede existir, pero para que haya equilibrio democrático necesitamos que exista la función legislativa. Yo creo que la discusión pasa más allá del
del Twitter, es evidente que el gobierno también tiene que estar en este ámbito de respetar al resto de las funciones. Bueno, ejercítelo, que se acabe todos los ámbitos de persecución y uso absolutamente ilegal, inmoral y antiético de la función judicial para obtener, digamos, o persecución a ciertos actores políticos. Mire usted, comencemos por recuperar el valor de la verdad. El presidente Lasso ha dicho que hay una pérdida de más de 70.000 millones de dólares por corrupción digamos, en los gobiernos pasados, supuestamente refiriéndose a un informe del BID. Esto ha sido desmentido, no hay esa fuente de información, por lo tanto, comencemos a recuperar la verdad. Es decir, presidente Lasso, ¿de dónde sacó usted esas cifras? ¿Quién lo informó de eso? Usted está repitiendo exactamente lo que dijo el señor Moreno. Entonces, creo que es muy importante, en un momento muy difícil, insisto, que nos sentemos las fuerzas políticas a demarcar y trabajar en lo urgente. Y lo urgente es la reactivación económica. Ahora, también dentro de estas urgencias le pregunto, ¿puede constar la consulta popular? Porque de esto se está hablando. El presidente ha dicho habrá una consulta popular. Yo dudo mucho que sea este año. Creo que los tiempos no van a alcanzar y estamos 22 de septiembre. Es bien difícil que sea este año, pero el presidente insiste y la propia ministra de Gobierno insiste en que habrá una consulta popular. No sabemos los temas, no sabemos qué van a poner a consideración, pero me parece a mí que el gobierno sí tiene en el radar la intención de llevar adelante una consulta popular. ¿Es una urgencia eso? Yo no creo que sea una urgencia ahora mismo, sin desmerecer el mecanismo de democracia directa. Creo que ahora mismo hay que poner dinero en la economía. Creo que ahora mismo hay que controlar la invasión que tenemos de estos narcocarteles que se han tomado los barrios y los sectores populares de nuestras ciudades. Creo que ahora mismo hay que pensar también en cómo hacemos ese mayor acceso a educación superior que puedan tener nuestros jóvenes. Creo que esas son las prioridades. La consulta, yo no sé si el gobierno está listo para darse ese gran salto y ese gran riesgo. No creo que le alcance por demás estas cifras de aceptación por la vacunación. No creo que le alcance, y coincido con usted, Fabricio, en el sentido de que los tiempos quedan muy cortos, los temas no se conocen. Deberíamos tener primero, él debería alegar supuestamente entre las cosas que ha dicho la obstrucción que está haciendo la Asamblea Nacional cuando los proyectos ni siquiera han quedado, ni siquiera han llegado, no han sido calificados, entre otras. Y adicionalmente a eso es claro que hay que tener la determinación de qué va a pasar con los dictámenes de la Corte, ¿no? Usted ha hecho referencia justamente a eso, ¿no? A lo que se ha dicho desde el Gobierno Nacional de que eventualmente se daría paso a esta consulta ante un eventual obstruccionismo por parte de la Asamblea Nacional. Usted fue asambleísta, Marcela. ¿Dónde queda el rol de la Asamblea Nacional, cuya función es legislar, construcción de leyes y fiscalizar? ¿Dónde queda este rol si finalmente, luego de que no se dé trámite eventualmente a estos proyectos, el Gobierno Nacional busca impulsarlos a través de una consulta? Bueno, yo creo que hay una gran campaña del Ejecutivo contra la institucionalidad del Legislativo. Eso es evidente. Estos chats supuestamente filtrados, esto que le sacan la factura a la señora presidenta de la Asamblea y que dice que se da hasta masajes con recursos públicos, entre otras. Esto no es al azar, en política estas cosas no pasan al azar. Hay ciertamente una suerte montada ahí de desprestigio a los legisladores de una asamblea que yo creo que el propio gobierno tiene la culpa. El propio gobierno le entregó la presidencia a Pachacuti, le entregó la presidencia a una señora que, sin desmerecerla, yo creo que le faltan credenciales para poder llevar adelante la función legislativa. Pero más allá de eso, esa fue la mayoría que construyó el gobierno, que hoy no responde al gobierno, y usted se da cuenta, la proforma presupuestaria, cómo fue aprobada. Pero esa mayoría solo se construyó para la designación de autoridades, eso está clarísimo. Pero usted vio después que algunas cosas que planteaban, digamos, el gobierno estaba en la lógica de la señora Yori lo recibió, dijo, señor presidente, aquí estamos para trabajar juntos. O sea, había una lógica supuestamente de conversaciones y diálogos, ¿no? No solamente en la elección de las autoridades, usted vio el tema de la repartición de las comisiones, vio lo que pasó con el señor Ordóñez en la Comisión de Régimen Económico, entre otras cosas, ¿no? Pero las comisiones hoy, al no tener nadie en mayoría, la Asamblea Nacional está atomizada, ciertamente. El señor Verdesoto, y debería preguntarle al señor Lasso, que hoy es su asesor, él dijo que este era el mecanismo perfecto para mejorar la gobernabilidad, la representatividad y la democracia en el Ecuador. ¿Usted se imagina esta atomización en los cantones del Ecuador?
donde cantones pequeños, voy a poner un ejemplo, El Triunfo tiene 5 concejales y va a llegar uno de cada lista. Eso es lo que va a suceder a nivel nacional, es decir, el método de asignación de escaños no necesariamente mejoró la representatividad. Así que yo sí creo que en esta lógica esperemos un poco, digamos, esperemos, ya hemos esperado 4 meses, me parece, y algo más. Esperemos un poco, este viernes se han anunciado estos proyectos, vamos a ver esos proyectos, una vez que los tengamos nosotros tendremos nuestra posición oficial muy clara en torno a este económico urgente que tendrá entre esos temas absolutamente de índole laboral. Con esto termino. ¿Usted cree que hay una campaña de desprestigio para afectar la imagen de la Asamblea Nacional? Absolutamente. ¿Usted no cree que hay razones por las cuales la propia Asamblea se está autoinmolando? No, sí, también. O sea, también. No creo que lo uno excluya lo otro. Lo que sí creo es una combinación de los dos factores. Son los dos factores. Digamos, hay mucha inexperiencia hoy en la Asamblea, lamento tener que decirlo, pero el 85% de los legisladores me parece que son nuevos. Han despedido, creo que a la mayor parte de asesores que tenían muchos años de experiencia. La función legislativa se aprende con el paso del tiempo. Y adicionalmente a eso, este caos en la administración, la lógica en cómo trabajan las comisiones. Claro, el desprestigio no solamente que comienza con esta campaña instaurada por parte del Ejecutivo en contra de la legislatura, sino que adicionalmente la legislatura da papaya todos los días, pues para que eso suceda. Más aún con una presidenta que yo lamento tener que decir es muy básica en sus conceptos, muy mal asesorada, y que realmente no defiende la institucionalidad. Eso es lo que hoy tenemos de la Asamblea, ¿no? Yo sí creo que va en picada. Ojalá hayan uno que otro legislador que pueda brillar en este periodo. Veo muy pocos que puedan brillar, veo muy pocos legisladores con contenido, veo muy pocos legisladores coherentes. Y el reparto esperemos que sea del pasado, porque como usted ve, parecería ser que algunos siguen siendo acusados no solamente de diezmeros, sino de estar buscando algunos puestos por ahí por otro. Ojalá el gobierno sea radical, cumpla su código de ética, al cual se suscribieron todos sus ministros, y se encuentre que hayan personajes con los cuales han sido motivados para alguna u otra forma de votación a cambio de algún cargo, bueno, se aplique pues con todo rigor ese código de ética y la aplicación de la ley. Esperamos que así sea. Con esto sí cierro, porque me pasa un dato y le quiero preguntar si es verdad que Revolución Ciudadana o la bancada de UNES ha acogido a Bella Jiménez. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. En ningún caso eso ha sucedido y solamente quiero aclarar la votación de la bancada de UNES. Porque hay cosas que son parte del show. Usted, Fabricio, que tiene experiencia dándole seguimiento, y Belkis dándole seguimiento a la Asamblea Nacional, saben que los exhortos no sirven para nada. Entonces sacan una resolución motivada por alguien como para darse un baño de honestidad a la Asamblea, un exhorto para que la señora Bella Jiménez renuncie. ¿Qué significado y qué valor jurídico tiene eso? Ninguno. Cuando hoy está siendo investigada por la Comisión de Ética. Entonces la bancada de UNES lo que hizo fue abstenerse en el marco del debido respeto, del debido proceso, para que la Comisión de Ética emita lo más pronto posible un informe que conozca el Pleno de la Asamblea Nacional y se sepa si necesita ser o no destituida. Pero ustedes no tienen nada que ver con nada que ver, lo rechazo categóricamente. Eso seguramente debe ser pues de algún opositor que busca lanzarnos esa piedra, que la izquierda democrática se haga cargo. Correcto, gracias, abogada. A ustedes, muchas gracias. Marcela Guiñaga Vallejo, presidenta de Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana, 29 minutos.